Nosotros a continuación les vamos a presentar el accidente cerebrovascular como parte del proyecto final de investigación clínica. Nuestro grupo está conformado por Manuela Bedoya Mayor, César Alejandro Castaño y quien les habla, Manuela Clara Lozano. Entonces acá podemos ver el índice. Un accidente cerebrovascular puede ocurrir cuando el flujo de sangre al cerebro queda bloqueado o cuando se produce un sangrado repentino en el cerebro. Existen dos tipos de accidente cerebrovascular. Uno es un accidente cerebrovascular isquémico, o más conocido como infarto cerebral, que se produce más que todo es cuando el flujo sanguíneo no llega al cerebro por un tapón, un coágulo o algo así. Un accidente cerebrovascular hemorrágico o derrame cerebral se va a producir más que todo es por un sangrado súbito en el cerebro, como es el caso de los aneurismas. En Colombia, según el DANE, hasta septiembre del 2025 se detectaron 9.900 defunciones a nivel nacional por enfermedades cerebrovasculares, de los cuales 4.796 fueron hombres y 5.104 mujeres. Entonces, pues aquí podemos darnos cuenta de que era más prevalente en las mujeres. Adicionalmente, es la primera causa de discapacidad del país. Esto hay que tenerlo muy importante. Y va a ser la segunda causa de mortalidad. En Colombia se presentan más de 45.000 eventos cerebrovasculares al año y casi 16.000 personas mueren por esta causa, lo cual quiere decir que aproximadamente hay 90 casos nuevos por cada 100.000 habitantes por año. Y por la prevalencia, tenemos que los departamentos en Colombia con mayores tasas de mortalidad por enfermedades cerebrovasculares fueron Valle del Cauca, Caldas, Tolima, Risaralda, Quindío, Sucre y Boyacá, con una prevalencia de 35 muertes por 100.000 habitantes. Los factores de riesgo. Entonces, pues aquí utilizamos un artículo donde se evaluaba más que todo el accidente isquémico en pacientes jóvenes en Medellín. Este estudio incluyó 237 pacientes de 18 a 49 años. Fue un artículo descriptivo transversal que se evidenció frecuencias y proporciones de factores de riesgo y causas de accidente cerebrovascular. Entonces, como factores de riesgo, podemos tener que la hipertensión arterial con un 31.7%, que su frecuencia aumentó con la edad. Que el consumo de alcohol de 23.2% genera accidente cerebrovascular en combinación con otros factores. El tabaquismo aportó un 29.5% asociado a daño endotelial. El consumo de marihuana aportaba un 8.9% en factor emergente en jóvenes. La obesidad, 12.7%, parte de perfil de riesgo cardiovascular, o sea, esto está asociado a varios riesgos. El consumo de marihuana nuevamente es emergente para los jóvenes. Y la diabetes mellitus con un 8.1%. Adicionalmente, importante el consumo de cocaína, que aportó un 9.7% asociado a vasculitis y accidentes cerebrovasculares isquémicos. Y como factores protectores, pues los importantes eran como controlar la presión arterial, regular una actividad física, preferiblemente que fuera moderada, 150 minutos por semana. La abstinencia del tabaco, se puede decir que este es el factor protector más importante. Una dieta saludable y un control de la glicemia. Acá también se tuvo en cuenta otro artículo que nos mostraba el impacto de la adherencia si uno empezaba a ingerir una dieta mediterránea. Entonces, pues este estudio más que todo se enfocó exclusivamente pues, a la adherencia de la dieta mediterránea como un factor protector frente al accidente cerebrovascular. Entonces hablaba de que el consumo de frutas, verduras, granos, legumbres, frutos secos, la ingesta frecuente de pescado, bajo consumo de carne roja y azúcares refinados, pues esto iba a ser algo muy protector para que los pacientes no pudieran desarrollar un accidente cerebrovascular. Se analizaron en este estudio 30 estudios, 21 estudios fueron de cortes y 9 fueron de casos y controles. Entonces, pues aquí, en los 21 estudios de casos y controles, podemos darnos cuenta que tuvo un hazard ratio de 0.54 con un intervalo de confianza del 95% entre 0.40 y 0.73, lo cual significó que muchas personas que tenían una alta adherencia en la dieta mediterránea tenían un 46% menos riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular en comparación con las personas que tenían una adherencia baja. Por otro lado, en los estudios de corte se pudo mirar era que el hazard ratio total fue 0.88 con un intervalo de confianza del 95% entre 0.84 y 0.91. Esto significó que las personas que tenían una alta adherencia a la dieta mediterránea tenían un 12% menos de probabilidades de sufrir un accidente cerebrovascular comparadas con las de baja adherencia. Ahora, causa y clasificación. La enfermedad cardiovascular representa una de las principales causas de muerte en Colombia y de discapacidad. Su origen es multifactorial, ya que se debe a alteraciones vasculares, metabólicas y hemodinámicas. En el estudio de 2020 sobre enfermedades cardiovasculares, según Janés, nos dice que cerca del 80% de los eventos son isquémicos y el 20% hemorrágicos. El subtipo isquémico se clasifica mediante el sistema TOST, que agrupa las causas en 5 categorías: aterotrombótica, cardioembólica, enfermedad de pequeño vaso, causas inusuales e indeterminadas. Ahora, con este enfoque, pues, nos permite comprender y la diversidad y la etiología del SB, para orientar así su prevención y su manejo.
En cuanto a los principales factores causales, el estudio de 2022 de Vargas y Murcia encontró que la hipertensión arterial, el tabaquismo y el consumo de alcohol son los principales factores de riesgo, con prevalencias de 31.7%, 29.5% y 23% respectivamente. La coexistencia de la diabetes y dislipidemia aumenta más la susceptibilidad, generando un efecto multiplicativo sobre el riesgo de generar un SB. Los factores no modificables, como los antecedentes familiares, influyen en esta susceptibilidad biológica, pero el control de los factores modificables presenta mayor oportunidad de intervención clínica y epidemiología. Ahora, ¿qué nos dicen los criterios de Bradford-Hill? Aplicando estos criterios, la fuerza de asociación entre hipertensión y SB es sólida. Los individuos hipertensos presentaron un riesgo 3.5 veces mayor de sufrir un evento cardiovascular, según el estudio del 2020 de Llanes. La consistencia se observa en múltiples estudios que demuestran los mismos factores causales. En cuanto a la temporalidad, está claramente establecida. La exposición crónica a presión elevada precede el daño arterial. Y finalmente, la plausibilidad biológica está respaldada por la evidencia fisiopatológica que explica cómo el daño endotelial y la aterosclerosis culminan en la obstrucción o la ruptura de estos vasos. ¿Qué nos dice el criterio de coherencia? Nos dice que entre la evidencia epidemiológica y los hallazgos clínicos refuerzan la relación causal entre hipertensión y SB. Ahora, el gradiente biológico demuestra que el riesgo aumenta proporcionalmente a la intensidad de la exposición. Cada incremento de 20 milímetros de mercurio en la presión sistólica eleva el riesgo de un accidente cerebrovascular en un 64%. Además, la evidencia experimental, los ensayos clínicos confirman que el control estricto de la presión arterial reduce la incidencia de eventos hasta un 40%, validando la causalidad propuesta por Hill en 1965. ¿Cómo podemos prevenirla? Entonces, la prevención de un SB se aborda en 3 niveles. En la prevención primaria se busca reducir la incidencia mediante el control de factores de riesgo, como son la presión arterial, colesterol, peso corporal y hábitos dañinos, tal como lo establece el Plan Decenal de Salud Pública de 2022 a 2031. Ahora, la prevención secundaria se enfoca en pacientes con antecedentes de SB o enfermedad cardiovascular, utilizando antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes y un estricto control metabólico para evitar recurrencias. Ahora, la prevención terciaria incluye programas de rehabilitación integral, como son terapias motoras, de lenguaje y cognitivas, para reducir la discapacidad y promover la integración social. Según la OMS, en 2023 estas medidas integradas pueden prevenir hasta un 80% de los accidentes cerebrovasculares a nivel mundial. ¿Qué estudios experimentales han complementado en las investigaciones? Bueno, nosotros escogimos 3 ensayos uno de factibilidad, otro que fue un ensayo piloto y uno de intervenciones organizacionales evaluadas experimentalmente. En los ensayos de factibilidad, el estudio fue evaluar la seguridad de un sistema de trombectomía y se llegó a evidenciar que centros locales participaban en esta investigación con dispositivos endovasculares. En el seguimiento de piloto, fue un seguimiento post-ictus por telemedicina y lo que generaba era un análisis de costo-efectividad aplicados en Colombia. Y el último, las evaluaciones experimentalmente, fueron estudios antes y después o ensayos pilotos sobre protocolos en el hospital. Este fue especialmente en Villavicencio, y telestroque, que esto es telemedicina, con mediaciones de tiempos puerta a tratamiento y tasas de trombólisis. Entonces, en la red Telectius fue la comparación de la telemedicina versus presencial. Esto hizo que los trabajos colombianos compararan resultados de trombólisis, tiempos y las complicaciones. Estos modelos ayudaron también en la teleconsulta y en la atención presencial. El protocolo Código Ictus y estudios en el hospital, ya lo dije que fue en Villavicencio, lo que mostró fue la reducción de tiempos puerta imagen tratamiento al implementar este código, y el último fue el ensayo de factibilidad, que llegó a evaluar la seguridad del sistema de trombectomía. Entonces, las conclusiones que pudimos sacar fue que el impacto es literalmente inmediato. Implementar la telemedicina y los códigos de ictus reduce tiempos y aumenta la posibilidad de reperfusión en zonas remotas. El otro fue la capacidad de tecnología, pues en Colombia pueden participar ensayos con dispositivos endovasculares como la trombectomía, y los estudios de factibilidad locales validaban técnicas y seguridad en el contexto. Y lo último es que hay poca investigación preclínica, entonces habían más como modelos animales y biomarcadores, que estos llegaban provenientes de grupos colombianos, pero eso limita también la generación de terapias de origen local. Y por último, vamos a hablar escogimos un artículo que es comparaciones de 2 pruebas prehospitalarias para detectar ictus. Fueron básicamente 8 pruebas, pero escogimos 2, que es la FAS y la CPSS. Entonces, el diseño de este estudio fue estudio experimental multicéntrico de precisión diagnóstica. La muestra fueron 805 pacientes con sospecha de ictus, y el gol estándar fue la resonancia magnética cerebral. Entonces, para la interpretación, pudimos ver la sensibilidad, que era en ambas, fue 95%. Eso quiere decir que estas pruebas detectan la mayoría de los ictus que son reales. La especificidad fue de moderada a baja, ya que genera varios falsos positivos. El valor predictivo positivo es de 83%, entonces la prueba, si es positiva, hay 83% de probabilidad de que sí sea un ictus, y el valor predictivo negativo era de 82%. Entonces, si la prueba es negativa, hay un 82% de probabilidad de que no sea un ictus. Y acá un dato importante es que la prevalencia del ictus fue alta, ya que generó 69.8%. El LR positivo fue una prueba duplicada, básicamente si sale positiva es una prueba duplicada, lo que nos confirma la preprueba de ictus, y el R negativo
pero es una prueba que reduce fuertemente la probabilidad. Entonces, básicamente, la comparación del FAS y el CPSS son muy pequeñas. El CPSS tiene sensibilidad y valor predictivo negativo ligeramente superiores y especificidad prácticamente igual. Por otro lado, son herramientas rápidas, seguras y también son muy sensibles para el diagnóstico prehospitalario de delitos, aunque es, pues ya lo dije, especificidad limitada, y esto implica también que deben complementarse con una neuroimagen. Y estas son algunas de las referencias. Muchas gracias.